Y en esta oportunidad vamos a ver la probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad condicional? Significa que un suceso depende de otro. ¿Sí? ¿Cómo se define entonces esta probabilidad? La probabilidad de que ocurra un suceso A sabiendo que ya ocurrió B se define como el cociente entre la intersección, ¿sí?, de que ambos sucesos ocurran al mismo tiempo dividido en la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Fíjense que el suceso B está en el denominador indicando que es el suceso que ya ocurrió. De igual forma, acá en el otro costado se hace el detalle de cada elemento de este cociente. Si en este caso, por ejemplo, la probabilidad de B, utilizamos la fórmula de la probabilidad clásica, que es la que estudiamos en la clase anterior, ¿sí? Los casos favorables dividido en el total de casos posibles, ¿sí? Y la intersección también tenemos una definición acá, que son los casos favorables de A y B dividido en los casos totales. Vamos a ver unos ejemplos como para que se entienda un poco mejor esto que se está explicando. A su vez vamos a utilizar el diagrama de Venn, ya que nos permite una mejor visualización. Este es un lenguaje que nos ayuda mucho en la interpretación de nuestros problemas, ¿sí? El evento A y el evento B, ¿sí? La intersección es lo que ocurre al mismo tiempo, ¿sí?, de ambos sucesos. Veamos el ejemplo 1. En el experimento al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número par? Sabiendo que el número que ya salió es mayor que 3. Bien, acá claramente tenemos dos eventos. Uno es la probabilidad que salga un número par y el otro evento es que ya salió, el número que ya salió es mayor que 3. Vamos a llamar A al evento número par, ¿sí? Los números pares que yo puedo obtener al lanzar un dado son el 2, el 4 y el 6. O sea que tengo 3 posibilidades. Y en el evento B, la probabilidad de que salga un número mayor que 3, tenemos que puede ser un 4, un 5 o un 6. Si yo hago el gráfico, ¿sí?, indico acá que en el evento A tengo el 2, el 4 y el 6. Y en el evento B tengo el 4, el 6 y el 5, ¿sí? ¿Cuáles son los que ocurren al mismo tiempo? Es el 4 y el 6, ¿sí? Acá también en esta expresión podemos ver, ¿sí?, cuáles son los números que se repiten y que salen al mismo tiempo en ambos sucesos. Del gráfico, ¿qué hago? Calculo la probabilidad de que ocurra al mismo tiempo A y B. Son 2 posibilidades, ¿sí? Coloco 2 sobre un total de 6 casos posibles, porque cuando yo tiro un dado tengo 6 posibilidades de que me salga un número. Hago el cociente y me da 0,33. ¿Y cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B, si yo regreso acá al ejemplo, tengo 3 posibilidades sobre un total de 6. 3 dividido en 6 me da 0,5. Ahora vamos a aplicar la probabilidad condicional. La probabilidad condicional, vuelvo a copiar la fórmula, ¿sí?, tal como está acá, y escribo en el numerador el detalle de lo que yo anteriormente pude hacer, ya sea ayudándome del gráfico o viendo en la parte en donde fui haciendo el detalle de lo que me pedía para cada evento, ¿sí? Entonces, tengo que la probabilidad de que ocurran ambos eventos al mismo tiempo, que ya lo tengo detallado acá, lo copio acá, 0,33, dividido en la probabilidad de B, que es lo que yo tengo acá en detalle resuelto, lo copio como denominador. Hago la división y obtengo 0,66. Para obtener el porcentaje, lo que hago es multiplicar por 100 y obtengo 66%. En el segundo ejemplo, que es muy parecido, me dice cuál es la probabilidad de que en un dado salga un 6 sabiendo que ha salido un número par, ¿sí? Entonces, el evento A es que salga un 6. ¿Cuántas posibilidades tengo que salga un 6? Una sola posibilidad, porque el dado tiene un solo número 6. Y B es que salió un número par. Los números pares son 2, 4 y 6. Si yo hago mi diagrama, observo claramente el 6 que pertenece al conjunto A, y en el B tenemos los números pares. ¿Cuáles son los que ocurren al mismo tiempo? Es el 6. Entonces, la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que salga un número par, va a ser 3 posibilidades sobre un total de 6. Eso me da un cociente de 0,5. Y la intersección, que es como ya veo acá, es una posibilidad de 6. El hecho de que yo ponga acá que salga un número 6 no significa que son 6 posibilidades. Atentos con esto, ya que en los ejercicios anteriores
del tema de probabilidad clásica, por ahí se presenta este tipo de confusión. Esto me indica que es una posibilidad, ¿sí? Entonces por eso es que la intersección de que ambos sucesos ocurran al mismo tiempo es una, y lo puedo corroborar acá en el lenguaje gráfico, ¿sí? Sobre 6, un total de 6 posibilidades. La división me da 0,1666, lo que hice acá fue redondear a 0,17. Ustedes también lo pueden hacer. Entonces, reemplazo este detalle que hice, ¿sí?, de los datos que me da el problema en la fórmula, ¿sí? Entonces coloco acá la intersección de ambos eventos es 0,17 dividido en la probabilidad de B, que es 0,5. El cociente me da 0,34, si lo multiplico por 100 sería un 34%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un dado salga un número 6 sabiendo que ha salido un número par? La probabilidad es del 34%, ¿sí? Fíjense que en estos dos problemas, como vemos la condicionalidad, ¿no? Siempre aparece un sabiendo que ya ha ocurrido, sabiendo que ya salió, ¿sí? Eso me da una pauta, un indicador de que estamos trabajando en una propiedad condicional. Veamos otro tipo de problema. En este problema vamos leyendo y haciendo el detalle de lo que me va diciendo el problema, ¿sí? Les sugiero lo mismo cuando hagan el desarrollo del trabajo práctico. Me dice un alumno consume mayonesa, ¿sí?, en un colegio. La probabilidad de que un alumno consuma mayonesa es del 65%. Entonces acá coloco probabilidad de que consuma mayonesa 65%. La probabilidad de que un alumno consuma ketchup es de 70%. La probabilidad de que consuma al mismo tiempo mayonesa y ketchup, si vemos una intersección, es del 55%. Luego que yo hago este detalle, copio la fórmula y lo único que hago es reemplazar en la fórmula los datos que yo ya extraje del problema, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que el alumno coma mayonesa y ketchup es del 55% y la probabilidad de que consuma, sabiendo que ya consume ketchup, porque ya saben que es una probabilidad condicional, es del 70%. Hago el cociente, mi resultado lo multiplico por 100 y es del 79%. Entonces, la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa, dado que consume ketchup también, entonces es del 79%, ¿sí? Este es otro tipo de problema. Bien, acá vamos a ver. Bien, acá les dejo otro ejemplo para que ustedes lo analicen si está también resuelto, y vamos a ir al último problema. Este problema tenemos que en un taller se elaboran 1000 camisetas, ¿sí?, a partir de la tabla que vamos a calcular ahora. En la tabla vemos que de esas 1000 camisetas pertenecen a dos equipos, el Juventus y el Manchester. Me dice que el total de camisetas buenas es de 823, el total de camisas defectuosas es de 177, de un total de 1000 camisetas. O sea que en estas 1000 camisetas están las que son de Juventus y Manchester y las que son entre ellas buenas y defectuosas. Vamos a ir desarrollando. Acá retomamos la fórmula de la probabilidad clásica y vamos a calcular en el ejercicio A cuál es la probabilidad de que una camiseta sea defectuosa utilizando la definición. Entonces pongo P de D, ¿sí?, indicando que es defectuosa, es igual. Me voy a la tabla y tengo que un total de defectuosa, porque acá no me aclara que sea de un equipo o de otro, simplemente me dice que sea defectuosa. Es de 177 sobre un total de 1000 camisetas, ¿sí? Hago el cociente y obtengo 17,7%, o también puedo redondear a 18%, ¿sí? De igual forma, haciendo este mismo tipo de análisis y repasando todos los otros anteriores, van a ir ustedes observando la resolución de los otros ejercicios que yo les propongo acá, ¿sí?, con el mismo análisis. Tengan muy en cuenta la tabla, ¿sí?, y el detalle de lo que van resolviendo aquí al costado, teniendo en cuenta la fórmula. Bien, chicos, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro este tema.